buenas tardes. Buenas noches ya a todos. Bueno, primero que todo, quiero agradecer inmensamente a la Universidad Minuto de Dios Seccional Girardot por haberme extendido esta invitación, a su cuerpo docente, a la ingeniera Lorena, a todos los directivos de la universidad, y felicitarlos a ustedes, señores estudiantes, señores ingenieros presentes, porque pues estamos celebrando nuestra semana, hoy el Día del Ingeniero, conmemorándolo de qué mejor forma que en torno a estos eventos académicos que organiza la universidad, y qué mejor forma que estarnos retroalimentando de todo lo que acontece en nuestro país, en nuestro entorno territorial y nacional, que de una u otra forma está relacionado con la infraestructura, con la ingeniería. Y es que en la conferencia que vamos a mirar a continuación, que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes, más que ver algunos temas de carácter teórico, vamos a compartir una experiencia de vida en torno a la evolución profesional, a la evolución como ingeniero, y en torno a un tema que hoy por hoy se está constituyendo, por lo menos ustedes lo han escuchado de una u otra forma, que son las asociaciones público-privadas. Por eso yo quise como pues poner el slide principal sin título alguno a este pequeño chiquillo con un casco conectado a dos aparatos, como haciendo pruebas. ¿Qué pasa si invierto? ¿Qué pasa si lo conecto en otro cable? En fin, experimentando. Experimentando es lo que también en el argot de la gerencia de proyectos se conoce como las lecciones aprendidas, como los procesos iterativos. Y es que las asociaciones público-privadas y el rol de la ingeniería en las mismas se ha convertido en eso. Vamos a ver en el contexto nacional y en el contexto internacional, aunque vamos a enfocar más en el contexto nacional, que todo esto ha sido un proceso, un cúmulo de, desafortunadamente, que ha sido prueba, error y ensayo, en las cuales hemos madurado, el país ha madurado, el mundo ha madurado, porque nadie nació aprendido, mucho menos en el tema de las asociaciones público-privadas, pero es importante ver cómo fruto de esa evolución estuvo la ingeniería civil, la ingeniería en general presente. Yo soy ingeniero civil, tengo 20 años de egresado de la Universidad de Santo Tomás, y rápidamente, siempre en este tipo de escenarios me gusta de una forma muy somera compartir mi lección de vida. Empecé como auxiliar de ingeniería, ingeniero auxiliar, y después fui ingeniero residente de obra, de interventoría, hasta que me metí en el mundo de las concesiones hace 10 años. Tuve la oportunidad de trabajar en la concesión vecina de ustedes aquí, la concesión Girardot Cajamarca. Antes estuve en la concesión Malla Vial del Meta, de hecho fue allá en el 2005 donde empecé a desempeñarme en el tema de concesiones viales, en la interventoría. Posteriormente estuve en el departamento de Cundinamarca, trabajando como supervisor de las concesiones del departamento, y allí el último año estuve coordinando la estructuración de las APPs y en la gestión de las iniciativas privadas. Posteriormente me desempeñé en la Agencia Nacional de Infraestructura, estuve 2 años y medio como asesor en el área de riesgos, en donde, como lo vamos a ver en el encadenamiento productivo, de cara a este escenario que se viene con todos estos proyectos que ya están iniciando, se me abrió una oportunidad muy importante para empezar a prestar mis servicios como consultor independiente, estructurando proyectos de APP en los temas de riesgos y financieros también, y los temas académicos que realmente me apasionan mucho. Entonces, pues hecha esta breve descripción, que me parece importante para que cada uno de ustedes se ubiquen más adelante en torno a lo que vamos a ver, en torno al rol de la ingeniería, y contextualizando un poquito la imagen de entrada, pues vamos ya a entrar en desarrollo propiamente de la materia. La ingeniería y el rol en las asociaciones público-privadas. Colaboraciones público-privadas, les dicen en España,
o participación público-privada en Chile, o el Public-Private Partnership, como es su descripción original en inglés. Yo preferiría que aquí lo hubiéramos dicho colaboraciones público-privadas o participación público-privada, porque el tema de las APPs se ha prestado para muchas confusiones con las aplicaciones de los celulares inteligentes, aunque en esa la doble P es en minúscula, valga la pena la aclaración. Vamos a hacer una contextualización, y en esta contextualización vamos como a ubicarnos en nuestro entorno nacional, en qué estamos, como cuáles son los antecedentes que nos permiten como enfocarnos por qué la necesidad de fortalecer este mecanismo de contratación o este mecanismo para la ejecución de los proyectos de infraestructura, las APPs. Posteriormente vamos a hablar de cuáles son los requerimientos para tener unas APPs sólidas, cuáles son como esos pilares, cuáles son como esas, dijéramos, recomendaciones que se han recogido de todo este fruto de lecciones aprendidas que les comento que ha existido a nivel mundial en torno a la estructuración y la gestión de las APPs. Posteriormente vamos a mirar el tema de las oportunidades para nosotros los ingenieros, para ustedes, señores estudiantes, para ustedes, señores ingenieros que nos acompañan en este entorno muy importante, coyuntural y geográfico en el cual nos encontramos. Posteriormente vamos a hablar del tema de los riesgos. La palabra riesgos toma una trascendencia muy importante en los contratos de asociaciones público-privadas, como quiera que son contratos o son negocios en torno al resultado de un servicio, una infraestructura, un activo vial, basados en una transferencia de riesgos entre las dos partes, entre el público y el privado. Y finalmente unas conclusiones, unas reflexiones y recomendaciones en torno a lo que ha sido como toda esta evolución en la materia. En este contexto es muy importante revisar cómo nuestro crecimiento económico en el último año, o más bien en el último trimestre del año pasado, no obstante que ya se empezaba a medir un poco el impacto de los commodities, el impacto del precio del petróleo, nos permitía estar en un repunte y veíamos cómo estábamos en los primeros 11 lugares a nivel mundial. Esto también es fruto de un tema de aceleración de la economía, de un tema de ya ganar confianza por parte de los inversionistas extranjeros. Es así como vemos que la inversión general del presupuesto de la nación, que obviamente que va ligada a ese crecimiento, para los últimos años del 2010 al 2015 creció casi a un nivel de duplicarse. 25.7 millones, en el 2015 estábamos a 45.5 millones. Pero ¿qué pasó en 2015-2016? Ya empezamos a ver la curva, el descenso, fruto de lo que les comentaba anteriormente. El petróleo, que estaba a $100 el barril, actualmente está por el orden de los $40 por barril, y se espera, incluso a principio del año tuvimos unos topes, unos pisos del orden de los $25 por barril. Se espera que se mantengan en el orden de los 40 a los 50, difícilmente recuperará el orden de los $100 por barril. En fin, eso nos hace pensar en que va a ser muy difícil que volvamos a tener, por lo menos en el corto plazo, estos niveles de inversión por parte de los recursos públicos. Es muy posible que vayamos a estar incluso un poco por debajo. Pese que el titular, dijéramos, del slide, estos son del DNP, nos dice que a pesar de la reducción de los ingresos petroleros se ha protegido la inversión pública para sostener el crecimiento económico. Dijéramos que en buena parte eso no es así. Es decir, sí, el Estado ha hecho un esfuerzo, y las recomendaciones de las empresas calificadoras de riesgos para el próximo año es que haya una reforma tributaria que permita captar más ingresos para que la inversión pública se mantenga en los niveles, pero de todas formas los impactos que ha generado el tema de la baja de los precios de los commodities, el tema de la reevaluación
del dólar con respecto a nuestro peso van a hacer que muy seguramente estos niveles de inversión en el corto plazo vayan a estar por el orden o por debajo de los 40 billones. Eso ya nos empieza como a concientizar del rol que van a tener las asociaciones público-privadas. Eso va en línea con lo que vemos en esta presentación, en donde se puede analizar cómo la inversión privada en los últimos años ha estado por encima de la inversión pública. Ha habido un estímulo para que esta inversión privada empiece a crecer, no obstante que también se descolgó un poquitico en el último año asociado a los temas de la baja en los precios de los commodities, como les decía anteriormente, y todo, digamos, como el ruido que en temas económicos eso ha producido. No obstante, la inversión privada en los últimos años ha estado en crecimiento con respecto a la inversión pública del 2010 hacia abajo. La inversión en infraestructura, también podemos ver que la inversión en infraestructura, la inversión privada es mayor que la inversión pública, pero fíjense que en los temas en donde hay más experiencia o donde hay mayor ruido, el tema de las concesiones, como es el tema del transporte, incluso el tema de saneamiento básico, es donde menos hay participación privada. En los temas de energía, en los temas de TIC, las comunicaciones, los operadores de estos aparatos que todos tenemos, la inversión privada está a unos niveles muy altos desde hace mucho tiempo. La inversión pública es menor, o de pronto es en materia de plataformas o de infraestructura de bienes inmuebles, más que el tema de tecnología propiamente dicho, que la parte privada ha estado más presente en estos sectores, en los dos sectores de arriba, en los últimos años. Colombia, en razón a esto, y en razón a todo el tema de las 4Gs, Colombia ha adquirido una madurez importante en el tema de estructuración de proyectos de asociación público-privada, que le permite estar o haber subido en un escalafón unos 2-3 puntos en los últimos años como país, como podemos ver en la parte derecha, como país con experiencia en la estructuración y en la ejecución de proyectos de asociación público-privada. En estos momentos esa experiencia, digamos que se mide más en función de la estructuración y de los montos que se cerraron financieramente con las concesiones de la cuarta generación, las concesiones viales, de las cuales nos vamos a referir ampliamente más adelante. Vemos en el slide que efectivamente hay una curva ascendente en esta experiencia entre lo que fue el 2009, época en la cual se desarrollaba la 3G o la tercera generación de concesiones, que estaban a cargo del INCO, Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, pero vemos cómo ha ascendido y ya en el 2014 estamos por un orden de 61 en el ranking mundial en cuanto a los puntos que se otorga a estos países que tienen esta madurez en la estructuración de proyectos de asociación público-privada. A ver, el régimen, Colombia figura como el país que anualmente, y eso vale la pena decirlo desde que se estableció la ley 1508 del 2012, como el país que anualmente ha propiciado más proyectos de iniciativa privada, es decir, en donde los privados en mayor número, 121 promedio anual, han generado iniciativas, las han presentado, pues algunas buenas, otras no tan buenas, otras con grandes errores en su presentación, en su estructuración, en fin, pero está Colombia encabezando esa lista, seguido de China, de la República de Corea, de Chile, de Sudáfrica, con un número muy importante, 121 propuestas o iniciativas privadas por año. Y aquí podemos ver ya como fruto de ese registro que veíamos en el slide anterior, tenemos hoy en día 453 proyectos de asociación público-privada en el ROA, Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, de los cuales 354 son sin recursos públicos. Y es que la ley 1508 y sus decretos reglamentarios permiten justamente que los proyectos se presenten con la alternativa de solicitar al Estado una subvención o unos aportes públicos o simplemente la financiación totalmente por parte del privado, cuya retribución o recuperación de la inversión a sus utilidades serían a cargo de la generación del mismo proyecto o de la prestación de los servicios que el proyecto se va a encargar. Entonces vemos aquí cómo están distribuidos estos 453 proyectos
en temas de vías, de transporte masivo, de parqueaderos públicos, de renovación urbana, trenes, temas de saneamiento básico, temas aeroportuarios, hasta temas de plantas de tratamiento sólidos, temas de educación y temas de salud. Cada uno de estos sectores tiene, digamos, sus limitantes, sus inconvenientes, conforme se plantea el proyecto y teniendo en cuenta como punto de partida la demanda o la necesidad de los servicios que están asociados a cada una de estas infraestructuras. Y por entidades estatales, indiscutiblemente la Agencia Nacional de Infraestructura encabeza este número de iniciativas con 130 proyectos, seguido por el Distrito Capital, Bogotá, y aquí figura ya departamentos como el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca tiene una situación geográfica muy especial, como quiera que rodea pues, la capital del país, y en torno a esto se pueden generar muchos temas de infraestructura ya, muchos temas de servicios públicos. El caso de Soacha, todos escuchamos las noticias a diario que en Soacha hay falta de cobertura de hospitales, hay necesidades de centros educativos, necesidades de sitios recreacionales, en fin, hay una gran necesidad de cobertura de servicios públicos fruto de ese crecimiento desbordado en materia demográfica que ha tenido esta población vecina a Bogotá y que hace que hoy en día haya muchas necesidades que el Estado no está cubriendo y en el corto plazo no va a tener los recursos necesarios para poder atender todo este cúmulo de necesidades asociadas, por supuesto, a servicios públicos. Hay otros departamentos, como bueno, está Transmilenio S.A., el Instituto Nacional de Vías, el municipio de Medellín. Con el municipio de Medellín, o la ciudad de Medellín, pasó algo muy particular, no obstante que formó la empresa municipal, por decirlo de alguna manera, de APPs, hasta hace 3-4 meses quizás no había pasado a factibilidad tan solamente 2 o 3 proyectos. Asociado a esto, con la institucionalidad que se quiso dar a esta empresa, no funcionó en torno a que empresas también dentro de la jurisdicción municipal, como la Secretaría de Movilidad, empezaron a sacar sus propios proyectos de asociación público-privadas y no se cumplió el objetivo de la empresa de APPs de Medellín, que era centralizar todo este tipo de proyectos en torno a una sola institución. Tenemos el departamento de Cundinamarca, independientemente al ICU. El ICU está desarrollando los proyectos de APP de infraestructura vial. El departamento de Cundinamarca tiene otros proyectos como proyectos de salud, como proyectos de temas de cultura. Está la Gobernación de Santander, el municipio de Cali, está la empresa férrea regional SAS, que es la que se encarga de manejar los temas ferroviarios del departamento de Cundinamarca, y en convenio suscrito con el IDU y la ANI está desarrollando los proyectos de asociación público-privada del tren regional o el tren TRAN, que de pronto hemos escuchado que conectará algún día, ojalá así sea, a Bogotá con FACA y Bogotá con Zipaquirá. Bueno, por localización geográfica, pues tenemos que el mayor número de proyectos está en Bogotá y Cundinamarca. Hay departamentos como Santander, Antioquia, Sucre, Boyacá, que tienen alguna participación importante en número de proyectos más que en el monto de los mismos. Esta diapositiva es muy importante y aprovecho para verla o para mostrársela a ustedes, porque quiero destacar que la Universidad Minuto de Dios Regional Girardot haya incluido en su tema de este importantísimo seminario de ingeniería o de la semana de ingeniería el tema de las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque es un paso muy importante, o un espacio más bien muy importante, que se debería abrir en todos los centros educativos de educación superior del país, no solamente en los centros educativos, sino en las entidades del Estado, las entidades territoriales deberían fortalecer este tipo de espacios, no solamente para transmitir conocimientos, sino para entrenar, para de pronto formar a funcionarios. ¿Y por qué lo digo? Este slide lo dice todo. Mientras que Colombia, la gráfica nos dice que de 31 proyectos, 30
se estructuran por entidades del Estado, mientras que solamente uno se estructura por entidades del orden territorial. Vemos países como México o como Brasil, que esa proporción es totalmente diferente, es simétrica, es equitativa, lo que quiere decir que allá no todas las APPs las direcciona el Estado, los entes territoriales tienen la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos, obviamente bajo un marco regulatorio general. Pero ¿por qué existe esa simetría versus la asimetría que tenemos en Colombia? Porque son países que ya han entrado en esa institucionalidad, que ya han entrado en esa formación de sus profesionales. Era muy interesante ver cómo un foro que hubo de APPs a principios de este año en la Universidad de los Andes invitaron a un canadiense, y este canadiense compartía la experiencia en su país, que era justamente al contrario. Todos los proyectos, o casi todos los proyectos de APP se desarrollan por las entidades territoriales, los pequeños municipios, las ciudades intermedias, el hospital, la escuela, las vías interurbanas, y los grandes proyectos, los proyectos de orden nacional, si eran con recursos 100% públicos y se enmarcaban dentro de las cuentas públicas del Estado. Entonces, esto permite identificar las necesidades por parte de los entes territoriales de una forma más directa, con mayor criterio, y tener como un mayor conocimiento sobre la demanda que va a tener los proyectos o el tipo de servicios que se requiere cubrir con los proyectos de la asociación público-privada. Reitero que este tipo de escenarios es muy interesante, porque lo importante es que las entidades territoriales tengan un conocimiento, se vayan preparando y vayan pues enterándose cuáles son como las principales líneas que se deben tener en cuenta en la estructuración y ejecución del proyecto de la asociación público-privada. Seguimos con esta contextualización, ya hablemos un poco de lo que son la cuarta generación de concesiones, los famosos proyectos de 4G, en donde pues tenemos primera, segunda, tercera ola y las iniciativas privadas. En esta primera ola, en los cuales ya están todos adjudicados, y entre los cuales pues en términos territorial vemos la concesión Girardot Honda Puerto Salgar, que es la concesión que está más cercana aquí al entorno nuestro. También tenemos Cambao Manizales, que está en la segunda ola. En las iniciativas privadas, Cambao Manizales, la que tenemos Chinchiná Mariquita, que también pasa por el departamento del Tolima. Y tenemos la concesión, la iniciativa privada Tercer Carril Bogotá-Girardot, que ustedes pudieron escuchar la noticia la semana pasada, fue adjudicada con concreto. En fin, dentro de todo este mar de proyectos, vuelvo a reiterar, primera ola, 10 proyectos para un total de 13.8 billones, segunda ola 12.3 billones para un total de 9 proyectos, y tercera ola, si bien es cierto, se tenían estructurados 9 proyectos, a la fecha se han adjudicado 2, Pamplona-Cúcuta y Bucaramanga-Pamplona. Los otros proyectos quedaron un poco en espera a que la economía vuelva a activarse, o que por cuenta de alguna reforma tributaria o de pronto un repunte en el tema de los commodities se logre nuevamente aprobar o obtener los recursos previstos por parte del Estado para la subvención o el aporte en vigencias futuras. Pero de esta tercera ola, se van a desarrollar Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta. Asimismo, pues tenemos las iniciativas privadas. Como vamos a ver más adelante, estas iniciativas privadas es donde el sponsor, el patrocinador o el concesionario, agrupado en unos privados interesados en el proyecto, le presentaron al Estado esta posibilidad de proyectos, dentro de los cuales pues ya hasta la número 9, Tercer Carril Bogotá, ya fue adjudicado. Tenemos pendiente, dentro de las que están estructurando la ANI y en un estado de factibilidad muy avanzada, Buenaventura Buga y Accesos Norte a la ciudad de Bogotá. ¿Qué más en cuanto a la ANI? ¿Qué otro tipo de proyectos de gran envergadura se están desarrollando? Están los 52 proyectos carreteros distribuidos en primera, segunda, tercera y cuarta generación, las concesiones
férreas, las 2 concesiones férreas y 2 proyectos ferroviarios por obra pública, que de hecho son los 2 únicos proyectos que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura por el sistema de obra pública. Las concesiones portuarias, 7 contratos de concesión de aeropuertos y 17 aeropuertos y segundas pistas, como la segunda pista del Dorado, que están en operación y mantenimiento, sobre la cual me referiré más adelante. En toda esta contextualización, digamos, y alejándonos un poquito de la situación a nivel nacional, del tema de cuántos proyectos hay, del tema de cuánto valen los proyectos, lo importante en un proyecto de asociación público-privada, antes de entrar a la minucia del modelo financiero, a la minucia del tema de riesgos, ya un poco de temáticas que de pronto se nos salen del día a día de la ingeniería, del día a día del desempeño de la ingeniería o del estudio de la ingeniería, al margen de nuestra formación más técnica que en estos temas. Es importante identificar lo siguiente: todo proyecto debe tener varios tipos de rentabilidad. Una rentabilidad socioambiental, que dijéramos es la primera, es la que debe ser el motor del proyecto. Cuando buscamos hacer un proyecto de infraestructura pública, ya sea para un servicio, para cubrir unas necesidades, tenemos que buscar antes que nada que haya una rentabilidad social, una relación beneficio-costo, un mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y que sea amigable con el medio ambiente, que no vamos a construir unos elefantes blancos que impactan y destruyen el medio ambiente, que generemos como ese mejoramiento de por hoy en las condiciones de vida de nuestros conciudadanos y de nuestra comunidad, con proyectos que se enfoquen en eso. Esa es la rentabilidad socioambiental que en primer lugar debe tener un proyecto. Y de hecho, ese es uno de los preceptos que se tienen por parte del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, cuando se formulan proyectos. Pero asociado a esa rentabilidad socioambiental debe haber una rentabilidad económica, que es obvio. En un proyecto donde hay 2 partes, bien sea una obra pública en donde el contrato, el municipio de Girardot, la empresa de servicios públicos, contrata, perdónenme la redundancia, a un contratista para que ejecute unas obras, pues obviamente que el contratista va a buscar una rentabilidad económica. Bien dice el viejo adagio de los abuelos: nadie hace pan para vender pan. Entonces pretende una rentabilidad económica asociada a su actividad de ingeniería, asociada a tener una maquinaria allá, asociada a suministrar unos materiales, en fin. Esa rentabilidad económica pues es el resultado o la diferencia de los ingresos y gastos que me permiten establecer unos dineros en caja. Pero en los proyectos de concesión hay 2 cosas nuevas. Una, la rentabilidad financiera, ¿cierto? Esa rentabilidad financiera está asociada al excedente de dinero en caja que me va a permitir pagar unas obligaciones de deuda, unas obligaciones de empréstito, de apalancamiento por parte de la banca, por parte de los inversionistas y los financieros. ¿Por qué? Porque los proyectos de concesiones son proyectos que se hacen con financiación pública, con financiación privada, independientemente que vaya a haber una retribución de parte del público. Su primera etapa, hasta que no entren a funcionar, va a haber una financiación totalmente privada y no se va a tener un solo peso por parte del público, ni siquiera por parte de los peajes que, en el caso de una concesión de vías, se empiecen a operar, y ya vamos a ver cuál es la justificación exactamente de esto. Entonces, en el momento en que el proyecto ya esté en explotación, que ya se esté obteniendo la plata de los peajes para pagar la rentabilidad, para pagar las obras, para pagar la operación de mantenimiento, para pagar la rentabilidad económica, debe haber ese excedente de dinero en caja asociado a esa rentabilidad financiera. Y en los proyectos de APP, volviendo al tema de la rentabilidad económica, como estamos haciendo un proyecto de asociación público-privada, es decir, se asocia el público con el privado en torno a un proyecto, si la rentabilidad económica me genera unos grados tan altos de rentabilidad con los cuales el concesionario ya cubre sus costos y gastos y sus utilidades, ese excedente de rentabilidad va a ser para el Estado. Va a ir a unas subcuentas que se llaman subcuentas del Estado, subcuenta ANI, subcuenta de excedentes, algo que muy difícilmente
o pensaría yo que no se ve en un proyecto de obra pública, en un proyecto de concesión, sí se puede ver. Un caso, digamos que muy particular o un ejemplo de este tipo de excedente de dinero asociado a la condición de superar un proyecto es el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado, cuando se estructuró, pensaría yo que hubo buenos estructuradores de parte y parte, sobre todo de parte del Estado. De parte del privado generalmente hay muy buenos estructuradores, excelentes. De hecho, ahí están los mejores. La parte pública es donde hay un poquito de rezago en ese punto, pero bueno. El tema es que en el aeropuerto El Dorado la contraprestación que se estableció fue del 43%. Quiere decir que por cada peso que recibe Opaín, o por cada 100 pesos, 43 pesos van para la aeronáutica o para el Estado, ¿cierto? Eso le permitió al Estado, asociado a una demanda exagerada que ha tenido, que superó todas las proyecciones. Es decir, las proyecciones que tenía no estaba previsto que el modo aéreo fuera a desarrollar tanta demanda, hubiesen tantos pasajeros. Asociado a eso le ha permitido a la aeronáutica tener unos buenos ahorros, por decirlo de alguna manera, que hoy en día los están ya optimizando con el desarrollo de la ampliación del muelle norte y el muelle sur, y ya están pensando en futuras ampliaciones en el corto plazo en razón a uno, ese excedente de dinero de caja asociado a esa retribución que se pactó, y dos, a que la demanda o el número de usuarios ha sido mucho más que los que se proyectaron en el modelo financiero inicial. Pero nótese que ahí hay una rentabilidad económica para las partes. Eso es fruto de un proyecto de asociación público-privada. Hay otros proyectos que de pronto no quedaron también estructurados, que no hicieron buen uso de esta rentabilidad económica que ahora les comento. Hecha esta contextualización, donde vimos, digamos, la situación de Colombia, en que nos encontramos, cómo estamos en ese ranking mundial, con qué es lo que se viene o qué es lo que está contratado en materia de las concesiones de cuarta generación, y qué es el tema de las rentabilidades, conceptos claves. Vamos ahora sí a entrar un poquitico en lo que es el concepto de las APPs sólidas. Con el permiso de ustedes, un poquito de... Asociaciones público-privadas sólidas. Es fundamental identificar 4 pilares, así como hay los 4 pilares de la educación, los 4 pilares de las buenas costumbres de la calidad. Pues en las APPs también tenemos identificados 4 pilares. Y es importante definir, como les decía anteriormente, que un contrato de asociación público-privada es un contrato entre la parte privada y la parte pública para brindar un activo o un servicio público. Este concepto de servicio es clave, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión y la remuneración está vinculada al desempeño. Pero ojo, la responsabilidad ante el usuario, ante la comunidad, ante nosotros, ante el ciudadano, sigue siendo del Estado. Ahí es donde hay una diferenciación clave entre el concepto de asociación público-privada y privatización. APP no es privatización, porque no se le está entregando el activo para que el privado lo desempeña a su nombre, con riesgo, y el Estado pierda potestad alguna sobre ese activo. No, señor, sigue siendo el Estado responsable ante el usuario. Simplemente que se contrata a un privado para que preste ese servicio. El fin de ese contrato es un servicio. Esos 4 pilares importantes para que tengamos APPs sólidas son legislación, institucionalidad, entidades financieras o financiación de los proyectos, y sponsor o inversionistas o concesionarios. Cualquiera de esos 3 términos aplica completamente a ese último pilar. Entonces, en la legislación es importante, y Colombia afortunadamente ya ha avanzado en eso, contar con un marco regulatorio que nos permita tener un establecimiento sólido, unas reglas de juego bastante claras
nos falta, por supuesto, pero ya hemos avanzado, y dijéramos que el antes y después fue la ley 1508 del 2012. Con esta ley, por primera vez, se empezaba a hablar de conceptos tan importantes en los contratos de concesión como el pago, mientras que anteriormente teníamos anticipos incluso en los contratos de concesión, no solamente en los contratos de obra, en los contratos de concesión también. Con la ley 1508 esto ya desapareció y el pago solamente se hace por disponibilidad, es decir, hasta que el Estado disponga de la infraestructura en unos hitos preestablecidos o unidades de pago preestablecidas, no se le paga un solo peso al inversionista o al concesionario. Esto ya con la ley 1508 cambió. Entonces, ¿qué pasa? Ya no había un anticipo que se le daba a los señores Nube, con eso ellos se compraban un apartamento en Dubái, un jet, bueno, todo lo que sabemos, lo que la historia nos recuerda. Ya con la figura de pago por disponibilidad asociada a la ley 1508, eso desapareció. Se limitaron las adiciones en tiempo y recursos al 30% del valor. Antes estas adiciones eran al 50% y con la ley 1150 estaban limitadas al 60% en plazo, más no en valor. La ley 1150 permitió que las adiciones fueran ilimitadas en términos de valor, siempre y cuando estuvieran asociadas al proyecto, a temas de conectividad con la carretera que se estaba interviniendo. Es por eso que había contratos como el de Bogotá y Villavicencio, que llegó a tener 47, otros hizo 47 modificaciones, adición, en torno a digamos, a esta poca claridad o escenario oscuro que permitía la ley. Se paga por los servicios que presta la infraestructura. Anteriormente se pagaba por las obras. Fíjense que anteriormente estaba desvirtuado absolutamente el contrato de concesión. La esencia del contrato de concesión es pagar por servicios. Yo contrato al concesionario para que me preste un servicio. El servicio está asociado a la construcción de una carretera a doble calzada con unas especificaciones que le doy, especificaciones mínimas que le doy, pero a mí lo que me interesa es el servicio, ¿cierto? Siempre y cuando me cumpla con las especificaciones, para eso tengo una interventoría, me debe cumplir con un servicio. Por eso es que los contratos de concesiones son contratos de precio global fijo y no de precio unitario. La diferencia está en que el precio global fijo es, si él se gastó para pavimentarme entre el punto A y el punto B 1050 y el contrato estaba solo por 1000, esos 50 fue su cuenta de riesgo. Si se gastó menos, pues probablemente hizo una operación, dijéramos, un buen desarrollo de su ejercicio de la ingeniería, optimizó costos, ahorró costos administrativos, siempre y cuando no se baje de las especificaciones mínimas. Se busca una mejor asignación de riesgos durante la estructuración del proyecto. Anteriormente no se hacía una eficiente asignación de riesgos. Anteriormente la ley 80 del 93 definía por allá en su artículo 30 que los contratos de concesión eran los contratos en los cuales un privado entregaba un servicio a su cuenta y riesgo. Ya. Y por allá en otro artículo más adelante decía que los contratos del Estado siempre se va a mantener porque se mantendrá el equilibrio económico para las partes. Entonces, ¿qué pasa? En los mismos contratos de concesión, independientemente de que haya la matriz de riesgos, pero estaba como ese precepto, el concesionario era el que asumía los riesgos, pero entonces cuando venían los litigios se demostraba que el concesionario había entrado en pérdidas, que había entrado en desequilibrio económico y no había poca claridad en esos escenarios de renegociación. Ya con la ley 1508, esa asignación de riesgos parte del precepto universal que dice que los riesgos deben asignarse a la parte que esté en mejor posibilidad de controlarlos y que tenga el mejor control sobre la ocurrencia y sobre los efectos de esos riesgos. Eso quiere decir que el concesionario es el que va a construir la vía, va a desarrollar su tecnología, su metodología o su tecnología de asfaltos específicos, es el que hizo los diseños con sus propios especialistas. Pues el riesgo de diseño y construcción es del concesionario, pero el riesgo regulatorio asociado al cambio de impuestos, al tema impositivo, al tema tributario, pues no se le puede asignar al concesionario totalmente, porque los tributos los cambia el Estado, no el privado. Los tributos los cambia el Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República, ¿no? Entonces, ya con la ley 1508 se buscó porque esa asignación de riesgos estuviera en línea con ese concepto universal de la buena asignación de los riesgos.
Ya con la ley 1508 asimismo se exige por ley justificar la modalidad de ejecución. Anteriormente no se analizaba cuál era la mejor modalidad para ejecutar el proyecto, si era una APP o una obra pública. Y usualmente ese análisis era con criterio politiquero, no político, politiquero. Y sencillamente, no, esto lo vamos a hacer por obra pública, hagámoslo por concesión y invitemos a tales y tales firmas que son. Ahora no, ahora para llegar a esa decisión hay que hacer uso de una herramienta que el Departamento Nacional de Planeación estudió por la resolución 3656 del 2012, que se llama el comparador público-privado. Dicho comparador público-privado me permite, como su nombre lo dice, comparar qué es mejor, si hacer el proyecto por obra pública o por obra o por concesión. Ese criterio es bajo una teoría que se llama el valor por dinero o el valor for money, que me permite, asociado a los costos y a los riesgos que va a asumir el privado y a asumir el público, establecer qué es mejor. Si al final de la ecuación, porque es una ecuación sencillamente, el proyecto, el resultado me da positivo, me infiere que es mejor hacerlo por concesión, pero si el resultado me da negativo, es mejor hacerlo por obra pública. Ahí entran en juego muchos aspectos, como por ejemplo, para el Estado, ¿qué es mejor? Para inventar una carretera, esperar 10 años a que tenga la plata, a que año tras año haga mi reserva presupuestaria y al cabo del año 7 u 8 empezar a visitarla, o hacerlo ya y no esperar todo ese tiempo, teniendo en cuenta que si lo hago ya con el privado me va a valer más, porque el privado me va a cobrar su rentabilidad económica, su rentabilidad financiera que veíamos anteriormente, mientras que si lo hago en 10 años, pues obviamente además de la pérdida del valor del dinero en el tiempo, esa comunidad solamente va a ver resueltas sus necesidades al cabo de 10 años y no en el corto plazo. Y lo que es peor, generalmente las obras del Estado las hace, las construye, pero no apropia recursos para mantenerlas. O si los apropia, los hace de una forma ineficiente. Cuando termina de mantenerlas, cuando mantiene el último kilómetro, los primeros kilómetros ya están deteriorados. Entonces, en el contrato, en ese análisis que me permite justificar la modalidad de ejecución, también se tiene en cuenta esos beneficios de que el concesionario es el que va a operar y mantener la vía generalmente por los siguientes 25 o 30 años. Los requisitos habilitantes son capacidad legal, capacidad financiera y experiencia en inversión o estructuración, mientras que anteriormente no se hacía una diferencia entre quién financiaba y quién construía. Se le estaba ubicando a Solarte sin saber si Solarte tenía experiencia en estructuración de proyectos de APPs, solamente se veía que Solarte es una firma muy buena con un staff de 500 máquinas y una ingeniería nacional muy buena, pero el conocimiento en la estructuración, en el apalancamiento, en todos los temas financieros no se tenía claro. Entonces los requisitos habilitantes ahora es toda esa capacidad integral que compone lo que se llama la sociedad vehículo del proyecto, no solamente la parte de ingeniería, que si bien es cierto es el motor y es el eje, pero estos contratos, como lo vamos a ver, tienen un componente financiero, un componente jurídico, un componente de riesgos muy importante. Y lo último, se incentiva un esquema para atraer inversionistas e institucionales financieros. Anteriormente los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas institucionales y financieros. Sí, los proyectos, en razón a que se les daba un anticipo, en razón a que se constituían casi que flujos de caja y de pago, iguales que los contratos de obra pública, pues no se estaba como estimulando a los inversionistas financieros, sino simplemente a grandes constructores que hacían contratos de concesión. Estamos en el primer pilar, que es la parte legal. Con esta ley 1508 también se estimuló algo muy importante, que fue la posibilidad de que los privados presentaran sus propias iniciativas. Y como les explicaba anteriormente, Colombia es el país que presenta o que tiene los últimos 4 años del 2012 más iniciativas por año. Eso obedece a esta ley 1508 y sus decretos reglamentarios. Fíjense que esta ley permitía, en este diagrama de flujo está establecido en amarillo los pasos que acomete el originador, el privado, y en azul los pasos o las actividades a cargo del Estado. Fíjense que ya con la ley 1508 el privado le permite al privado presentar una iniciativa en prefactibilidad, o esto es lo mismo que estudios fase 1 si los queremos asociar
al contenido de los estudios en el manual de diseño geométrico de Invías. A partir de esa presentación, la entidad tiene 3 meses para decir si el proyecto es viable, se enmarca dentro del plan de desarrollo y emitir un concepto favorable o no favorable. En el caso que sea no favorable, se rechaza la iniciativa. Si es favorable, pues ya viene la presentación de la propuesta a nivel de factibilidad, que es lo mismo que estudios o diseños fase 2. El público tiene 6 meses para evaluar esa propuesta. Si la acepta o no, o si hace unos comentarios, el originador tiene 3 meses para arreglarlos. Y si la acepta o no, depende de que se vaya a un arreglo de condiciones. En caso de que haya la aceptación, hay 2 meses para sentarse a arreglar las condiciones entre el privado y el público, detallar temas de los costos, detallar temas de pronto de los riesgos, algunos temas de los alcances, de los indicadores de servicio, de cumplimiento, y cuando hay un acuerdo ya entra el proceso licitatorio. En ese proceso licitatorio hay 2 puntos muy importantes. Si el privado requiere o solicita recursos públicos para hacer su contrato de concesión, que esos recursos públicos tienen que ir hasta el 20% no más para infraestructura vial, para infraestructura social puede ser el 30%, se abre una licitación pública en donde el originador, por su condición de originador, de haber tenido como esa capacidad de innovación o de tener la idea del proyecto, tiene entre el 3% y el 10% de puntos adicionales en la licitación pública con base en el monto total del proyecto. Si el privado no requiere recursos públicos para la explotación económica del proyecto, si dice yo voy a hacer proyectos con inversión 100% privada y el proyecto le digo a la entidad que se me va a pagar con la explotación del proyecto también en un 100%, es decir, el Estado va a dar un solo peso, se va a un proceso de adjudicación directa en donde hay publicación de obviamente en el SECOP y en las páginas pertinentes, y si no se presenta un tercer interesado, se hace la contratación directa con el privado. En caso que se presente un tercer interesado, el privado tiene 10 días para lo que se llama el derecho a mejorar. Vaya 10 días y mejore su propuesta y venga a ver si podemos cerrar el negocio con usted. Obviamente que en esos 10 días pues, se hace un estudio también de la propuesta del privado, de los riesgos versus a los riesgos de los terceros interesados. Aquí coyunturalmente hay algo que ahorita pasó la semana anterior, y es que la iniciativa privada de Bogotá, Girardot, Terceros Carriles, que en principio la presentó con Alvías, fue adjudicada finalmente a Conconcreto. ¿Por qué? Porque en ese paso, en ese eslabón, donde dice tercer interesado, se presentó Conconcreto, y creo que otras 2 firmas. Entonces, seguramente Conconcreto presentó una oferta mejor, mayor alcance, un esquema de riesgo más favorable para el Estado, menor costo, no lo sé. Y llamaron a Conalvías y le dijeron, usted fue el primero, lo entendemos, pero hay otra propuesta. Entonces tiene 10 días, vaya, mejórela. Muy seguramente Conalvías pidió más tiempo, porque 10 días es imposible para organizar un proyecto de ese tamaño. Volvió, pero definitivamente la propuesta de Conconcreto fue mejor, se la aplicaron a Conconcreto. ¿Qué viene para Conalvías? Dentro de los costos de Conconcreto, él tuvo que contemplar los estudios y diseños y trabajos de consultoría que había hecho Conalvías como originador privado, y seguramente pues, se los tiene que reembolsar a precios de mercado, ¿no? A precios de consultoría del Estado. Entonces dijéramos que estructural y legalmente funciona así el tema, pero fíjense que esa herramienta nos la dio la ley 1508. Como estamos en el primer pilar, en el de la institucionalidad, pues es importante como tener eso en ese lado. Esa institucionalidad en Colombia también nos permitió desarrollar APPs en temas transversales: educación, energía, justicia, deportes, edificaciones públicas, turismo, saneamiento básico, cultura, defensa, agricultura, transporte urbano, salud. Maravilloso, pero eso no es así. El tema es, no son la fórmula salvadora, ¿no? Y eso tal vez están las recomendaciones y conclusiones. Para desarrollar alguno de estos otros tipos de proyectos hay que tener un conocimiento estructural más avanzado, hay que mirar las lecciones aprendidas en otros países, importantísimo, hay que saber del negocio, ¿cierto? Hay que saber del negocio, no solamente de construir el edificio bonito, sino de operar el negocio o distinguir qué tipo de APPs
en temas diferentes a la infraestructura vial y hasta qué punto vamos a desarrollar el proyecto. A nivel, no solamente en Colombia, a nivel mundial, la mayor experiencia que hay en APPs es en vías. Le sigue tal vez temas ferroviarios, aeroportuarios. Ya en Europa, concretamente en Inglaterra, que son los padres de las APPs o PPPs o PFI, Private Finance Initiative, ellos sí tienen la transversalidad más aplicada. Ellos desarrollan escuelas, ellos desarrollan temas penitenciarios, ellos desarrollan, Chile desarrolla temas penitenciarios, ellos en Inglaterra también desarrollan temas de salud, temas de esparcimiento y cultura, además del tema vial, por supuesto. No obstante que es un país que nos lleva años importantes en el tema de estructuración de las APPs. Del total de la infraestructura del país, más o menos el 15%, no más, se desarrolla por APPs. Entonces, pues, nosotros, que es un tema muy importante, pero todavía la obra pública, sobre todo en donde hay condiciones de holgura fiscal más alta, pues sigue prevaleciendo. Yendo a ese tema de la institucionalidad o los aspectos jurídicos, es importante reflexionar sobre esto. Mientras que en los países desarrollados o países que fueron los que impulsaron, los que desarrollaron esta fórmula de contratación, reitero, como Gran Bretaña y digamos todo ese anglosajón de Canadá, incluso Estados Unidos, aunque Estados Unidos suspendió la figura de las APPs por muchos años, porque pues una superpotencia tenía toda la plata del mundo para hacer los proyectos con recursos del Estado. No obstante, con la recesión inmobiliaria de finales de la década pasada en Estados Unidos se empezó a impulsar nuevamente las APPs a tal punto que hoy en día es el país que más proyectos en valor tiene estructurados y a punto de empezar. Pero lo importante es que entre esa diferencia del modelo británico y el modelo el nuestro, que es el napoleónico, que es el corte español de nuestro derecho, que se llama el civil law o el derecho civil, mientras que el common law, que es el derecho británico, esa diferencia está básicamente en los 4 puntos que tenemos ahí. En el esquema británico, que es en la parte derecha, la regulación del contrato es por el mismo contrato, es decir, los contratos tienen que estar tan bien estructurados que en el mismo contrato están todos los mecanismos de controversia, están todos los mecanismos de solución de conflictos, no hay que apelar a la sentencia del Consejo de Estado, no hay que apelar al concepto de la Corte de Suprema Justicia sobre la concesión tal de hace 5 años, y a todo ese tema digamos que en cierta forma es un poco legullero que hace que los contratos se enreden. Ya todo está debidamente regulado en el contrato, mientras que aquí la regulación es mediante la ley. Si bien es cierto, las 4Gs avanzaron importantemente en eso, se generó el contrato estándar, que es un contrato muy grande, muy importante, que contiene una regulación muy rica, que tiene los apéndices técnicos y está casi que todo regulado por el contrato. Todavía tenemos que apelar a temas como la ley de infraestructura, como las leyes de expropiaciones en materia de predios, en fin, como leyes que están por fuera del contrato y que son objeto de continua regulación y continuos cambios. En el modelo británico hay una negociación exhaustiva del contrato durante el proceso de licitación. A diferencia de acá, en la licitación, allá se sienta el Estado con los 2 o 3 oferentes de mayor peso, los que tienen el músculo financiero, los que finalmente se presentaron después de un filtro inicial, y se sienta con ellos 3 y negocian el contrato en cuanto a los alcances, en cuanto a los riesgos, y se lo adjudica finalmente al que, digamos que en esa pugna final, ofrezca las mejores condiciones para el proyecto. Aquí pues es la licitación pública, pese a que en la licitación pública hay una audiencia pública de riesgos, hay una visita a la hora y todo este tema, pues sigue siendo un proceso licitatorio, lo cual no permite como que haya esa concertación y sobre todo ese diálogo competitivo que debe haber con el privado. Si finalmente el privado va a ser el socio del Estado durante los próximos 30 años, pues qué bueno que en la etapa de adjudicación haya como ese diálogo competitivo para que el Estado pues manifieste sus inquietudes de fondo en cuanto al proyecto y se subsanen en el momento
de la contratación y no vengan después los inconvenientes. El contrato en el modelo británico, el desarrollo del proyecto se empieza en la parte en la licitación, a tal punto que en el modelo británico el cierre financiero es perfeccionar, o más bien formalizar de dónde o de qué banco van a salir los recursos que van a apalancar el proyecto, la platica con la cual se va a financiar la ejecución de las obras. En el modelo británico eso se hace en la licitación. Entonces, de los tres señores que se presentaron, ¿usted con quién me va a financiar? ¿Usted qué tasas, qué interés me ofrece usted? ¿Qué interés me ofrece? Y se toma la decisión de cuál es el modelo financiero más conveniente para el Estado. En el modelo español, que es con el que nosotros adelantamos nuestras concesiones, se firma el contrato y a los 4, 5, 6 meses siguientes se hace el cierre financiero. Esto ha representado algunos riesgos que después de que está suscrito el contrato, que después de que ya hay unas obligaciones, se empieza a enredar el modelo financiero, porque pues hombre, hace un año el petróleo estaba a $80 el barril y esa vía que conduce a los pozos petroleros de Rubiales pasaban diariamente 500 tractomulas. Hoy, un año después, están pasando 100 tractomulas. Entonces los bancos ya empiezan a retractarse un poco de su compromiso de financiar el proyecto. Entonces ahí viene un poco la dilación de ese cierre financiero, ¿cierto? Que se hace ya durante el desarrollo del contrato. Ese es el cierre financiero, la diferencia entre el cierre financiero previo al contrato. Pero hay un tema muy cierto que es el tema de plazos. Mientras que en el modelo británico o en el procedimiento negociado, que es el de abajo, los plazos de la estructuración pueden ser entre 6 y 72 meses, 6 años y 72 meses la zona de estructuración, y los plazos de adjudicación pueden durar más o menos 3 años, es decir, entre estructuración y adjudicación de un proyecto estamos hablando casi de los 10 años. En el modelo, en el procedimiento abierto, que es el que nosotros adoptamos en mayoría de los temas, la estructuración son 30 meses y la licitación dura más o menos de 6 a 8 meses. Esto permite que en 4 años se estructure el proyecto y se adjudica. Lo que pasó con las 4 Gs, la estructuración duró 2-3 años y los procesos de adjudicación duraron entre 6 y 8 meses. Muy seguramente por el tema del rezago en materia de infraestructura, aquí no podíamos meternos en el modelo anglosajón de durar casi 8 o 9 años, porque no damos más espera, porque estamos en los últimos niveles en materia de infraestructura. Pero ojo que esto tiene sus riesgos, ¿no? Hay ejemplos de proyectos como el viaducto de Milao, que une a Francia con Italia, que su estructuración duró cerca de 10, 12 años y la ejecución duró entre 3 y 4 años, con un nivel de sobrecostos sobre imprevistos mínimo, siendo un proyecto de una alta envergadura. Entonces digamos que los temas de estructuración es preferible demorarnos a veces más en la estructuración. Así nos hacemos solamente más plazos, pero salen como cuando hacemos un carro. Bien hecho el carro, el startup y el carrito pedirá mantenimiento por allá al primer año, a los 2 años, mientras que con fallas en su construcción a los 500 kilómetros ya está el cliente haciéndonos el reclamo. La institucionalidad, acuérdense que el segundo pilar era la institucionalidad. El primer pilar del tema legislativo es institucionalidad. Esa institucionalidad está de cara a contar con entidades, con instituciones que tengan la gobernanza, que tengan el empoderamiento, no solamente para estructurar proyectos de asociación público-privada, sino para gestionar y para darle trámite a las iniciativas que presentan los privados. En Colombia está la Agencia Nacional de Infraestructura, de lejos pues es la entidad con mayor institucionalidad en el país. De hecho, muchas entidades del orden territorial han tratado o han golpeado puertas en la ANI para que se suscriban convenios y finalmente los proyectos se le pasen a la ANI, como quiera, que es una entidad que tiene ya el conocimiento. Está pues el ICU, el Departamento de Cundinamarca, Transmilenio, el INVIAS, algunas gobernaciones, pero en el orden territorial, en términos generales, falta mucho. Y falta mucho porque las entidades del orden territorial, entendería yo que puede ser por recursos públicos, por partidas presupuestales, por trámite ante el legislativo local, las asambleas, los consejos, en fin, no han dado ese salto a la institucionalidad, teniendo en cuenta que es un salto que requiere unas inversiones públicas, bien sea para montar una oficina de APPs, para contratar un grupo de profesionales, para formarlos
o para contratar unos asesores externos, que sepan del tema. Entonces las entidades quieren seguir manejando este tema porque les interesa, obviamente, el poder cumplir con el plan de desarrollo para un alcalde en estas épocas presupuestarias tan difíciles, el poder cumplir con un plan de desarrollo a punta o más bien en asociación con el privado, pues es magnífico porque finalmente cumple con lo que tenía establecido en su mandato. Pero no quieren invertir recíprocamente en temas de institucionalidad, fortalecer, de generar esa gobernanza. Quieren que se sigan estructurando los proyectos en la misma oficina de planeación, contratando quizás a uno o a los sumo dos ingenieros, que además de poner otras funciones, lo ponen también a que revisen las ARPs. Y francamente eso no es así. Esa institucionalidad así a medias o ese carácter a medias que le quieren dar no va a lograr que se tengan proyectos exitosos, no solamente por el riesgo o porque no lleguen a un buen término, sino porque le genera mucha incertidumbre a los privados que sepan, ¿no? A los privados que vayan con reales intenciones de ejecutar un proyecto, al ver que la institución donde va a presentar su iniciativa no tiene conocimiento, que a lo mejor van a engavetar, perdónenme la palabra, van a archivar allá la propuesta, pues les genera mucha incertidumbre y prefieren más bien irse a otra ciudad o otro país, en fin. Entonces la institucionalidad, de cara a lo que les digo, al empoderamiento del tema, al conocimiento, a la gobernanza, es clave. La financiación. En esa financiación pues, aparecen términos muy importantes como este es el tercer pilar, la financiación, como el Project Finance y la financiación corporativa. Aquí dijéramos que el Project Finance se vislumbra como el nuevo esquema o la nueva forma de financiar los proyectos de asociación público-privada, partiendo del precepto que el proyecto es autofinanciable, es decir, palabra más, palabra menos, que el proyecto va a generar los recursos para pagarse, no solamente para pagarse sí en cuanto a la rentabilidad económica, sino para pagar las obligaciones con los bancos. El proyecto por sí mismo va a generar eso, ¿cierto? Ese es el concepto fundamental del Project Finance versus la financiación corporativa. Y en la praxis son dos cosas muy sencillas. Cuando uno va a pedir un crédito, esto es un ejemplo muy sencillo, para poner de pronto un restaurante en la esquina, en un sitio estratégico, el banco generalmente en la financiación corporativa le pide garantías, le pide, oiga, no, pues yo se lo presto, pero hipotéqueme el local, o usted tiene un apartamento que lo dé en hipoteca, un fiador, en fin. Esa es la financiación corporativa, esas garantías. Pero en el Project Finance, el requerimiento que haría el banco, de hecho, casi que el único requerimiento es que le demuestre que ese restaurante, ese local, va a ser tan bueno porque está estratégicamente ubicado, porque va a ofrecer una comida excelente, perdónenme la comparación, pero que permite que vaya a obtener los flujos de caja suficientes para poder no solamente obtener los dividendos, sino pagar las obligaciones con los bancos. Entonces, como diferencia, en las ARPs es sencillamente lo mismo. Project Finance exige que los flujos sean del proyecto, mientras que la financiación corporativa requería garantías adicionales. El otro factor muy importante es que el Project Finance gira en torno al proyecto. Giramos la lámina, la parte de arriba, el proyecto tiene la relación con el banco y con los accionistas, mientras que en la financiación corporativa el proyecto está allá, a un lado, ¿cierto? Los accionistas por acá y el banco. Entonces, ¿qué pasaba? Vuelvo a poner el ejemplo de los Nuller, con la triste historia que todos sabemos. El banco le daba la plata a los Nuller para que los Nuller invirtieran en el proyecto. Resulta que no lo invertían toda, una parte se iba nuevamente para mantener el apartamento en Dubái que ya habían comprado, para mantener el avión que ya habían comprado, para otros temas diferentes al proyecto le llegaba menos plata y ahí entraba el proyecto en sí en un tema de default, de incumplimiento de pago a los predios, en fin, la historia todos la conocemos. En el Project Finance eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque los recursos giran en torno al proyecto, en torno a un centro de pagos que se llama el patrimonio autónomo, en torno a una sociedad vehículo del proyecto donde está también la entidad concedente. Todos los recursos giran en torno al proyecto y el proyecto es el que va a generar los recursos directamente al banco. Ya no van a pasar por los accionistas o los concesionarios, digamos, en una estructura pura de Project Finance. Al decir pura, quiero decir que sería como el objetivo en estos contratos de concesiones. Con las 4G se ha procurado
migrar al apoyo finance, pero aún nos faltan dos aspectos. Uno, el tema de las garantías. El tema de las garantías, los bancos, desafortunadamente asociado al riesgo país que todavía existe en Colombia, por temas, pues, por mismos temas de orden público que se han mejorado, por los temas tributarios, los bancos están pidiendo garantías adicionales a los flujos del proyecto, o están pidiendo casi que una ignoración incondicional de los flujos del proyecto. Y pues, dos, dijéramos que aunque existe el patrimonio autónomo, ¿cierto? Ese patrimonio autónomo, hay unas cuentas del concesionario en las cuales el concesionario puede reservarse el derecho para pagar a los bancos o a los prestamistas. Digamos que este es el concepto ideal de la financiación. Todo debe girar en torno a la sociedad vehículo del proyecto, tanto los asesores financieros, los operadores, los constructores, las entidades, las aseguradoras, los proveedores, la administración, en fin, esa es como la sociedad, el organigrama general del esquema de financiación y participación en una APP bajo el esquema de financiación Project Finance. Los prestamistas pueden ser bancos privados y públicos, la banca multilateral, la CAF, el BID, el Banco Mundial, la Financiera de Desarrollo Nacional como la entidad financiera estatal, donde están los recursos de la polémica que hubo con la venta de Isagel. Los fondos de capital privado, las pensiones. Los fondos de capital privado tienen un componente muy importante, y es que hacen un análisis de riesgo muy riguroso, pues porque es la plata de millones y millones de contribuyentes, así como el fondo de pensiones, que no las van a arriesgar en proyectos que puedan tener niveles de incertidumbre altos. Las fiducias como centros de control de pago y las aseguradoras. Los sponsors, que son los inversionistas, el grupo de concesionarios maduros, grandes firmas constructoras operadoras, firmas grandes con experiencia en APPs y consorcios estratégicos. Estos consorcios estratégicos hacen referencia a esta unión importante, y como su nombre lo dice, estratégica, entre consultores, constructores y bancos. Un consultor que tenga unos estudios y diseños que adelantó hace 2 o 3 años para una entidad, y como la gran mayoría, la mayoría de los casos en nuestro país, muchos estudios y diseños nunca se ejecutan, se almacenan allá. Este consultor tiene sus estudios y diseños, los optimiza, los actualiza, se une con un consultor con músculo financiero respaldado por un banco, pues pueden presentar proyectos interesantes. Ahí está el tema de los consorcios estratégicos. Requisitos para esos sponsors, esos patrocinadores, inversionistas de proyecto, que tengan un sentido económico del proyecto, que haya un marco legal adecuado y estable, que los flujos de caja sean predecibles y estables, y esto sí que es muy importante de cara a poder demostrar al banco que el proyecto se va a autofinanciar o va a ser autofinanciado. Que sea un gestor solvente y con experiencia probada, que tenga la experiencia en la estructuración de este tipo de proyectos, del análisis de los riesgos, de la negociación, en fin. Y esas fuentes y estructuras del dinero pues están asociadas a que de toda esa inversión necesaria tenemos de abajo hacia arriba una porción de capital público, capital social, capital privado. Tenemos la estructura de la deuda senior o deuda principal, una deuda subordinada que, como su nombre lo dice, está subordinada a que primero se pague la deuda principal o la deuda senior, y unas subvenciones. Esas subvenciones, ese término hace referencia a los aportes estatales. Las 4G tienen las subvenciones equivalentes a las vigencias futuras, que se van a pagar de aquí al 2050 tal vez, en aportes de las proyecciones presupuestales, para terminar la retribución. Una parte es vigencias futuras, otra parte es peajes, otra parte de ingreso comercial, para pagar los proyectos. Eso es la subvención, el último escalón que tenemos arriba. Digamos que una APP privada sin recursos públicos, ese último escaloncito no debe existir. La estructura del dinero en los proyectos de concesión se recomienda, por temas de volatilidad para el privado, que sea una relación entre 60 y 80. Eso quiere decir
que la deuda fluctúe entre un 60 y un 80%, y el aporte del privado o la inversión directa del privado esté entre el 20 y el 40%. Podemos hablar en términos de promedio de un 70 a 30, es decir, que por cada 3 pesos que el privado invierta tiene que financiar, o cada 30 pesos tiene que financiar 70 pesos con el banco. Son estructuras que digamos que en las 4 Gs se han cumplido, eso digamos, porcentaje más, porcentaje menos, pero se ha funcionado bajo esa estructura. Ya digamos, como la estructura general de la financiación, estos proyectos de APPs tienen 2 grandes fases en términos de financiación. El CAPEX, Capital Expenditure, que es la parte de las inversiones durante la construcción, durante la compra de equipos, durante la compra de predios, durante todas las actividades que se requieren en la parte preoperativa antes de poner en marcha el proyecto. Y el OPEX, la parte derecha, son los costos de mantenimiento y operación. Ya después de que el proyecto esté terminado, ya empieza a funcionar, empiezan las reproducciones, y digamos que en orden de prioridad, más pegado a la línea central, en el CAPEX pues hay la disposición del capital, que está en negro, y en amarillo está la disposición de la deuda. Acuérdense que ahí era equity y deuda. Pero ya en el OPEX viene, en primera instancia, de abajo hacia arriba, pues hay que gastar en operación y mantenimiento. Acuérdense que los contratos de concesión generalmente es la operación y mantenimiento durante los siguientes 30 años. Entonces todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vía, reparcheo, limpieza de cunetas, sello fisuras, sobre carpetas cuando hay unos deterioros, la rocería, en fin, el mantenimiento de las instalaciones, la pintura. En segunda instancia viene ya el pago de intereses y comisiones, y en tercera instancia el repago de la deuda o el cubrimiento del servicio de la deuda, de tal forma que ya en cuarta instancia ahí se vengan los dividendos. Eso es obvio, ¿no? Yo pago primero para saber qué me queda. Yo no voy a coger primero, hasta en una economía personal debe funcionar así. Sabemos primero deudas y responsables, ¿no? Y digamos que aquí la parte de impuestos se localiza al final, de acuerdo a ciertas gradualidades de impuestos que pueden generar algunos países o no, o algunos acuerdos en aras de atraer la inversión por parte del privado. Ese es como el flujo general de la estructura de financiación en los proyectos de APPs. Pero nótese que eso va asociado al flujo de caja libre que van a tener los inversionistas o los concesionarios. Esa rayita azul que vemos, que en los primeros años la vemos negativa, pues si vienen en los primeros años no va a haber flujo de caja libre, porque todo el capital está invertido en el proyecto, todo el capital se ha invertido. Pero ya después del año en donde se tenga el break-even o el punto de equilibrio y ya empiece el proyecto al repago de la deuda en menor proporción, ya viene el tema de los dividendos y de la recuperación de las inversiones con las rentabilidades financieras debidas. En la retribución es muy importante mirar los 3 aspectos que les comentaba anteriormente: los aportes del Estado, los recaudos de peaje, todo lo que pase por los peajes, y los ingresos por explotación comercial, ¿cierto? En un proyecto diferente puede ser los aportes del Estado, los recaudos por la operación del proyecto, si es un proyecto por ejemplo, ya lo vamos a ver, por ejemplo, de una infraestructura mobiliaria, puede ser el canon de arrendamiento de esa infraestructura mobiliaria del Estado, o el canon del arrendamiento de los equipos. El ingreso por explotación comercial en las vías puede estar asociado a la explotación de estaciones de servicio que el concesionario explote directamente, ¿no? Por eso es que es muy importante desarrollar una regulación que nos permita estar como en línea con los países desarrollados, en donde uno ve por las grandes autopistas desarrollo de estaciones de servicio, centro de market, pues un supermercado, todo muy bien organizado cada 30 kilómetros, bien sea para que los explote directamente el concesionario o para que los arriende, pero ese ingreso comercial entra en el proyecto. Eso solamente pasa a partir de la 4ª generación de concesiones. Anteriormente eso no era así, por eso se generaba mucho desorden en ese tema de los corredores viales en cuanto a la explotación comercial. Sumadas esas 3 aspectos, aportes a recaudos de peaje y ingresos por explotación comercial, se les aplica un descuento que era lo que les comentaba anteriormente, que va asociado al nivel de cumplimiento de las especificaciones o indicadores de servicio.
que se miden periódicamente. Por cada incumplimiento que haya de 28 indicadores, que son aproximadamente, se castiga porcentualmente y se hacen unas deducciones, unos descuentos por ese tema que va todo asociado al pago por disponibilidad. Y pues igual a la retribución. Aquí están los indicadores, les decía 39 indicadores, 40 indicadores, perdón, que tienen que tener un índice de cumplimiento mayor o igual que 1, de lo contrario se castiga con las deducciones, como les comentaba anteriormente. Entonces, pues, enmarcándonos en esos 4 pilares que vimos, marco jurídico, institucionalidad, temas de la financiación y la característica de los inversionistas, digamos que tenemos ahí como una serie de aspectos muy importantes a tener en cuenta para tener APP sólidas. Pero yo sí quiero hacer énfasis en la institucionalidad. Como ustedes se dieron cuenta, todo está asociado a la institucionalidad, y la institucionalidad no es solamente tener un edificio como el que tiene la ANI en Bogotá, 3, 4 pisos y 600 personas allá trabajando. No solamente es eso, es el conocimiento, es la experiencia, es la continua formación, la posibilidad de tener un benchmarking a partir de los ejemplos en otros países, aprender de las experiencias fallidas que hubo en España, porque así como España tiene buenos ejemplos, también tiene concesiones que dieron al traste. México también tiene unas experiencias muy buenas, pero también tuvo un tema muy difícil con unas autopistas transversales. En fin, toda esa institucionalidad está retroalimentada desde conocimiento para poder estructurar y gestionar los proyectos. Ahora viene el mar de oportunidades, que ese sí está como un poco asociado a lo que nos ocupa la ingeniería en el rol de las APPs. En este mar de oportunidades nosotros los ingenieros, y ahora les cuento una experiencia personal, tenemos un papel preponderante, importante, independientemente que los contratos de concesión, como a veces incluso se lo quieren hacer ver a uno, y yo se los he hecho ver, de hecho son un negocio entre el público y el privado en torno a prestar un servicio. La ingeniería tiene un papel fundamental y lo podemos ver en esta diapositiva que es tomada de lo que fue la estructuración de las 4 Gs. La estructuración técnica es un input o una entrada para la estructuración financiera. Y en la estructuración técnica, ¿quiénes participamos? Los ingenieros. Los estudios de tránsito, los estudios de suelo, las alternativas de trazado geométrico, en fin. La estructuración técnica es un input para la estructuración de los riesgos, importantísimo. Y ahí viene mi experiencia, que se las cuento en un minuto. Cuando yo entré a la Agencia Nacional de Infraestructura, de hecho a mí me llamó el gerente de riesgos de aquel entonces, con quien hoy pues ya en el sector privado tengo la oportunidad de trabajar como aliado. Él me llamó porque necesitaba en el grupo de riesgos un ingeniero civil con cierta experiencia, porque el grupo de riesgos, en asocio a que el tema, o más bien en razón a que el tema de riesgos está más asociado a las metodologías de valoración, a los impactos fiscales, al tema de tributario, al tema de las contingencias. Estaba lleno de economistas y contadores. Entonces estos economistas, con todo el respeto, muchos amigos, corrían esos modelos de valoración a la perfección, pero no se sentaban a analizar la información que le ingresaban a los modelos de valoración de riesgo de tráfico, de riesgo predial, de riesgo ambiental, en fin, de temas asociados a la parte técnica, y le metían datos, y los modelos generaban unos datos que no se filtraban, y con esos datos se constituían unas contingencias y estaban generando como una serie de ruidos en razón a las cifras tan altas que se estaban aprovisionando ante el Estado. Entonces él me llamó a mí como para que le filtrara esa información antes de entrar. Entonces ya uno con el conocimiento de ingeniería, pues uno sabe cuándo se están estimando o se están haciendo unas proyecciones de tráfico por encima de criterios tan básicos como la capacidad vial. Uno no puede utilizar los modelos de valoración de riesgos que permiten que las proyecciones de tráfico sean al infinito, que no haya un tema asintótico o el análisis bumpers que vemos en la ingeniería de tráfico. Entonces ahí empezaron como mis primeras disertaciones con respecto a esos modelos, ¿cierto? Entonces esto funciona bajo el principio
de que estos modelos de riesgo funcionan bajo el esquema de garbage in, garbage out. Si le mete basura, basura te arroja, pues. Entonces es importante el criterio de la ingeniería, el criterio técnico, asociado a la experiencia, por supuesto, al conocimiento de nosotros como ingenieros. Y finalmente la estructuración jurídica, pues, por supuesto, el tema de litigios y está asociado también a una buena estructuración técnica. Más de oportunidades. En este esquema, en donde se puede ver todos los agentes o todos los actores más bien que van a funcionar en las 4 Gs, todos, digamos, en torno al patrimonio autónomo, centro contable de pagos. También nos podemos nosotros, ingenieros en nuestro día, ingenieros próximos a graduarse, ingenieros ya graduados, tener un rol importantísimo, bien sea en el Estado. La ANI tiene que crecer en la medida en que los proyectos empiecen a ejecutarse. Los que no quieran de pronto estar en el Estado, en una oficina. Tenemos el tema de las interventorías. Ya aquí está la interventoría de Girardot Honda Puerto Salgar, en la oficina aquí en Bogotá. No sé si la interventoría de Concreto se van a ubicar aquí. En fin, esas interventorías van a generar un mar de oportunidades en donde hay ingenieros directores, residentes, ingenieros auxiliares, ingenieros especialistas, personal de topografía, en fin, tanto en los estudios y diseños como en la etapa de construcción. La mayoría de las interventorías están en la etapa de estudios y diseños. Al final de este año o inicios del segundo van a entrar en la etapa de construcción, en donde van a tener que duplicar el personal. El concesionario, indiscutiblemente, el concesionario tiene tiene todo el personal del mundo, ¿no? Desde los constructores, los subcontratistas, los EPCistas, en fin, el concesionario es donde, digamos, va el mayor número de oportunidades. Los contratistas o subcontratistas que les decía anteriormente, las estructuras de EPCistas o de ingeniería que va a contratar el concesionario, donde están los diseñadores, el constructor, el operador, mediante contratos de diseño o de operación y mantenimiento. Los usuarios, bueno, digamos que los usuarios sí ya es un agente, un actor independiente que hace obviamente el que aporta el dinero para la retribución con el pago de peajes. Pero aquí hay un actor que lo tenemos por allá, que se nos hace como raro. Nosotros, este señor prestamista, banco que nosotros los ingenieros por allá en la esquina, pues les cuento que ahí hay unas oportunidades muy importantes y quizás las que tengan mejor retribución, porque los bancos, de cara al que van a prestar su plata para proyectos de infraestructura, están requiriendo ingenieros o empresas de ingeniería que tengan conocimientos básicos o fundamentos en temas de riesgos y en temas financieros, y que les van a servir como estructuras de ingeniería independiente. Esa ingeniería independiente es como un balance scorecard o un cuadro de control de mandos que le va a alertar al banco, como un superinterventor que le va a alertar al banco a lo largo de todo el proyecto si el proyecto se está desarrollando normalmente, si se están presentando unos niveles de riesgos altos que de pronto va a activar la posibilidad de que no vaya a recuperar su plata con los márgenes de intereses y rentabilidad financiera asociada. Entonces hay unas estructuras de ingeniería muy importantes. Se conoce como el superinterventor, porque es el interventor del superactor, que es el de la plata, pues. Entonces estamos Entonces, yo les quería comentar, ese punto es muy, muy importante. En toda esta etapa, pues hay 6 años de construcción, 25 años de operación y mantenimiento, para un total de más o menos 30 años. El último año es de reversión y liquidación. Estamos proyectándonos en que son proyectos a largo plazo, donde las oportunidades, en donde la ingeniería en las APPs va a tener como todo ese tiempo para desarrollarse. Aquí ya quiero hablarles de unos datos más concretos, de cifras, que es lo que de pronto nos interesa a nosotros los ingenieros. Dobles calzadas, se van a construir más de 1.370 kilómetros
Número de túneles, 141 túneles que equivalen a 125 kilómetros de túneles que se van a construir simultáneamente en los próximos 4 o 5 años. Ojo, simultáneamente. La ingeniería de túneles, ¿en dónde está? Nuestras especializaciones. Los invito a que consulten si la Universidad Santo Tomás está dictando un diplomado en túneles, la Javeriana de pronto ya tiene una especialización, creería que no, consultemos todo eso y nos formemos, nos capacitemos, nos preparemos en lo que queda este año y gran parte del año entrante, porque la construcción de 125 kilómetros de túneles de forma simultánea va a requerir que nuestra ingeniería no dé abasto y muy seguramente pues tengan que seguir importando ingeniería española principalmente. En un túnel de la línea de 9 kilómetros no tengo nada obviamente por ingeniería de otros países ni más faltaba, pero el mensaje va a que nos preparemos, a que nos formemos en torno a un reto que se viene. 1.300 unidades de viaductos que equivalen a 146 kilómetros y 800 kilómetros de obras de estabilización entre muros, de diferentes tipos de muros y estabilizaciones propiamente dichas. Bueno, aquí esto ya es un dato más detallado en cuanto al tipo de materiales, aceros, concretos, refuerzos, elementos de señalización, de seguridad vial, en fin. Y pues saliendo un poquitico del tema de la infraestructura vial, como se comentaba anteriormente, en un modelo de APP es diferente, por ejemplo, para un tema hospitalario o para un tema de complejos culturales, un estadio. Podemos desarrollar el esquema de asociación en 5 fases. Una primera fase, que es un modelo 1, que es únicamente la construcción del complejo y se lo alquilamos al Estado. El Estado lo opera, el Estado simplemente me paga a mí un arrendamiento en el cual obviamente yo saque mi utilidad, mi rentabilidad económica y mi rentabilidad financiera. Lo que pasa es que esto pues presume establecer que lo que tendría que pagar el Estado es un monto altísimo si estamos hablando de proyectos grandísimos. Un modelo 2, que es la construcción del escenario y la dotación de un equipamiento en el cual el Estado me pague un arriendo y unos costos de alquiler, ya sea por hora o por uso de ese equipamiento. Un tercer escenario, modelo 3, es la construcción del escenario, el alquiler del equipamiento y el desarrollo de parqueaderos o zonas aledañas en donde yo pueda tener una explotación medianamente comercial, ¿cierto? Un cuarto modelo sería el mismo que el anterior, más la ejecución de los eventos artísticos. Entonces, pues ahí ya empieza el tema a flaquear un poco, porque un grupo constructor que tenga experiencia en hacer edificaciones difícilmente se va a pasar a compartir su experiencia en hacer los mejores centros comerciales con traer a los Rolling Stones, ahí es cuando el modelo comienza a aprender de las lecciones aprendidas, tomar las lecciones aprendidas o llegar hasta cierto punto. Yo solamente construyo el escenario, lo doto y déjenme el parqueadero para que lo opere. Si financieramente me cierra, voy hasta ahí. Si no, el señor Estado tiene que darme unos recursos, una subvención. Y usted, señor Estado, haga los eventos y si quiere ponga restaurantes, es el último tipo de modelo. Por eso es importante la gradualidad. En el anterior slide está lo mismo para los temas de hospitales, que es un poco más delicado, ¿no? Sobre todo con la coyuntura tan fuerte que tenemos aquí con el tema de las EPS. Digamos que en el tema de hospitales lo más recomendable es llegar hasta el modelo 2 o modelo 3, que es lo que se llama bata gris, hasta la construcción y de pronto el equipamiento y el mantenimiento. Ya entrar a operar los servicios médicos y los servicios de emergencias y UCI y más con la complejidad que tenemos en tema de seguridad o de salud en nuestro país. Y de hecho las experiencias a nivel sudamericano son muy pocas, tal vez hay un par de experiencias en México que hay que mirar cómo se han funcionado. Rápidamente los riesgos, los proyectos se clasifican en Brownfield, Yellowfield y Greenfield. Greenfield, que son los proyectos nuevos en donde no había ningún tipo de infraestructura, son los que más riesgos tienen, y Brownfield son los proyectos que ya hay alguna infraestructura que lo único que se va a hacer es operar, y los que menos riesgos tienen. El riesgo en los proyectos de concesiones está únicamente representado en dinero. Aquí los riesgos no corresponden a
al riesgo, obviamente que también son los riesgos inherentes, el riesgo de accidentabilidad, el riesgo de accidente de trabajo, pero digamos que los riesgos en términos contractuales están enmarcados es en que el concesionario reciba mayores o menores ingresos que los que tenía previstos. O, como se puede ver en esta diapositiva, que la reserva para costos, que es lo que está en amarillo, se infle tanto por tema de riesgos, que la utilidad del proyecto, que es la que está en el grisecito por la parte de afuera, vaya a ser mínima. En la medida que el proyecto se gestione bien, se desarrolle bien, pues podemos mantener esa reserva para costos ahí, o de pronto contraerla, y la utilidad va a ser mucho mayor. Esto es como el esquema de asignación de riesgos de la ANI, que esto están establecidos en el COMPES 3760, en donde se comparte a partir del 120%, hasta el 120% lo asume el privado, de ahí en adelante se comparten esas proporciones que están establecidas ahí. Y pues las conclusiones y recomendaciones, yo sí dejaría estas 4 conclusiones y recomendaciones, y me permito leerlas ya para cerrar. Las APP no son fórmulas salvadoras. Su estructuración demanda altas inversiones y largos plazos en procura de vencer el cortoplacismo. Si uno se mete en una APP para hacer un proyecto que quiere terminarlo en su cuatrenio, señor alcalde, señor gobernador, esa no es la herramienta, ¿cierto? Esa no es la herramienta. Si acaso en su cuatrenio puede dejarla firmada y iniciada la obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son proyectos que la debida diligencia en la estructuración fácilmente le puede mandar de 2 a 3 años, incluidos los trámites de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y la Oficina de Planeación pertinente. De una buena estructuración depende una exitosa APP, reduciendo considerablemente las renegociaciones, principal inconveniente de las APPs en Colombia. Les decía anteriormente, si estructuramos bien, si planificamos bien, el proyecto va a marchar. Obviamente que va a tener algún nivel de modificaciones, pero serán modificaciones menores en función de que son contratos dinámicos, son contratos fijos. La gobernanza o institucionalidad genera mayor confianza inversionista y genera herramientas para que el Estado y los entes territoriales gestionen proyectos de APP exitosos. Clave, y este es el mensaje quizás, y reitero las felicitaciones a la universidad por haber considerado este tipo de conferencias. No porque yo hubiera venido, debe venir otro conferencista que sepa más que yo, pero por el espacio. Desde la identificación de los proyectos, estos deben enmarcarse en el plan de desarrollo y contar con estudios de mercado que garanticen la demanda y consecuente su viabilidad financiera. Sí, no hacer elefantes blancos, no hacer bajo APP una vía en donde no pasa un carro y poner un peaje, porque ya se imagina lo que va a pasar, identificar bien la demanda. De manera que estos 4 tips, y ahí les dejo unas imágenes de algunos proyectos que se están desarrollando. Con eso pues quería finalizar y les agradezco mucho.